como alumno, como profesor y hoy como máxima autoridad política del pueblo. Bueno, buenos días a todos. Sí, la verdad que tengo muchas anécdotas de la escuela. Hoy soy lo que soy gracias a mi familia y a la escuela, ¿no? Ya cuando empecé a ir a la escuela era algo grandioso, semejante, edificio, todo lo que veía, las herramientas que a veces más allá que mi papá era empleado de obra sanitaria, y era herrero también. Bueno, a mí me toca el primer día de ingreso ir a la sección herrería donde estaba Pablo Capurro, era el maestro herrero que había. Y bueno, de entrada nomás me hizo volver porque pisara con el otro pie porque había entrado con el pie izquierdo. Uy, yo dije, si esto es la escuela técnica. Y bueno, a los años, hoy lo recordamos a él como un excelente maestro, el segundo padre porque siempre me acuerdo de él porque es donde más estuve también ahí trabajando, así que contento. Y bueno, son las anécdotas, muchas anécdotas que tenemos, incluso cuando hacíamos los viajes a campamentos educativos, que fuimos a La Rioja, a Catamarca, esos campamentos de 60, 70 chicos, era algo bárbaro, ¿no? Así que, bueno, muchos recuerdos tengo. ¿Alguna anécdota como alumno? Bueno, sí, como alumno no era de faltar mucho, pero nosotros a veces el día martes teníamos que salíamos a las 7 de la tarde, era todo el día, y había un maestro de dibujo que había venido a hacer la parte del edificio arriba, remodelar todo, Castillo era de apellido, y bueno, decidimos que el día martes hacernos una huelga, y nosotros no sabíamos qué era huelga, sabíamos que era que no íbamos, y bueno, y lo teníamos a Rivero Héctor, que era preceptor y era medio pariente, y por ahí yo entraba a ver si, medio escondida, a ver si alguno no había entrado, para que la huelga sea total. Y bueno, íbamos a jugar al fútbol a la cancha mía que teníamos ahí, que tenía mi papá, y incluso ahí estaba hasta el hijo de Don Alegre, Abelardo. Pero él también parábamos. ¿Qué hizo Don Alegre? Ya 3, 4 veces estaba bien el paro, pero después, ¿qué instrumentaron? Dijeron, hay que informarle a los padres. Entrábamos a las 2. A las 2 menos 5 salieron en bicicleta, estaba Don Cometti, no me acuerdo quién más estaba, Cafarena, a todos los puso que vayan a la casa de cada alumno con una nota que los alumnos no habían ido. Y estábamos jugando a la pelota ahí en la cancha, y aparecen los padres, aparece mi papá, dice, ¿por qué no fuiste a la escuela? Le digo, no, teníamos libre. Dice, ¿y esto que está acá? Era donde el director informaba. Cuando acordamos, empezaron a aparecer todos los padres, empezaron a correr los pibes. Uno cobraron. Y bueno, de esa vez no hicimos más huelga. Así que, pero es el aprendizaje. Y los maestros que teníamos eran excelentes, eran nuestros padres dentro de la escuela. Y son los maestros que, en el caso mío, me daba clase a la mañana taller y a la tarde aula. A veces el mismo maestro que daba taller, a la tarde te daba aula. Y el maestro sabía cuando estábamos cansados, porque yo me acuerdo de la Sierra Carro, hacer los bulones en la herrería, qué desarme, qué arme. Todos los años había que trabajar en esa Sierra Carro, y a veces el maestro sabía que por qué vos estabas cansado, no atendían la clase. Y bueno, son cosas y esa experiencia que hoy nos sirven un montón. Y maestros que, como yo te digo, eran nuestros padres, nos retaban en esa época y nosotros ni a palo ir a decir a nuestra casa, porque nos retaban a nuestra casa. Pero bien, todo eso que aprendimos hoy lo desarrollamos. Siempre digo yo, el básico era muy importante porque aprendíamos de todo un poco, ¿no? Y bien, y con el maestro que se dedicaban en cada especialidad, ¿no? ¿En qué año fuiste como alumno? En el 71 hasta el 74, yo soy promoción 74. Y tengo muchos compañeros de trabajo que son compañeros de trabajo hoy, pero también muchos compañeros que están en distintas empresas trabajando, que la verdad que el estudio en la escuela técnica, ese básico, les sirvió un montón, que después fueron técnicos, ingenieros, y bueno, yo creo que nuestra escuela tiene un prestigio, ¿no? Y lo sigue teniendo, y yo creo que nunca hay que perderlo, ¿no? ¿Y después la etapa como profesor? Bueno, ¿Por qué comenzaste, digamos? Bueno,
a mí me llaman, yo estaba en obra sanitaria, era empleado municipal, era gerente de obra sanitaria. Me llaman para dar un turno, ¿no es cierto?, de tarde, lo podía hacer. Me hicieron rendir, no entré por... En ese momento estaba don Alegre, director, estaba don Flores de vicedirector, Labat, jefe de Arturo Labat, jefe de taller, y Pablo Capurro, encargado de sesión, jefe de sesión de herrería. Entonces precisaban un herrero y yo había hecho cursos de herrería, había ido a San Nicolás a hacer cursos y todo, y tenía el título de la escuela de auxiliar técnico. Entonces fui, rendí y bueno, hice un examen práctico y uno teórico. Y bueno, anduve muy bien, incluso el teórico tuvo como 10 hojas y el práctico me duró, lo hice en la tarde, me hicieron soldar hoja de elástico, me hicieron hacer un cortafrío, me hicieron hacer un bulón, como la cabeza así que una rosca. Y bueno, y ingresé ahí y a los 5 meses ya fui titularizado. Trabajé 10 años. Hasta el 2003, cuando después fui candidato a intendente, pedí permiso por cargo de mayor jerarquía. En este caso, ¿qué materias dictaste? Yo daba soldadura y herrería, distintas clases de soldadura, y daba herrería. Y me gustaba y los chicos, yo aprendí mucho, por eso siempre lo recuerdo al maestro, incluso a Pablo Capurro, porque aprendí mucho al lado de él y al lado de mi padre, que también era herrero en Obra Sanitaria de la Nación, o sea que vengo de una familia de herreros. Y bueno, me gustaba, hoy me sigue gustando y a veces lo sigo practicando, ¿no? Porque más allá que hoy tengo que decir que en la escuela técnica hay señores maestros y sé que en la parte de herrería y soldadura también son excelentes, son amigos míos también, así que yo creo que eso es más que importante, las distintas clases de soldaduras que hay hoy, ¿no es cierto? Nosotros en la época nuestra soldábamos, a veces soldaba por caldeo, ¿no es cierto? Recién había salido lo que es la soldadora por arco eléctrico, la soldadora autógena, todo, o sea, acetilénica en el nombre técnico. Así que, bueno, todo eso aprendimos incluso a veces cuando llovía, media escondida, hacíamos unos cuchillos de hoja de elástico que Pablo Capurro nos había enseñado cómo se templaba, porque no es solamente calentarlo y meterlo al agua, ¿no? Es una artesanía todo eso. Así que, y bueno, y hoy lo sigo haciendo, así que tengo de la escuela técnica hermosos recuerdos. No era un excelente alumno, seguro que no, pero sí, en taller tenía 10 y en educación tenía 10. En química tenía 4, en matemática, que era mi maestro en esa época era Marino Waterloo, tenía 4,50, 5, era bastante. Y en biología era la materia destacada, que tenía 1,25 de promedio. Pero bueno, cuando fui a rendir me sabía el libro de memoria y me dice don Bachú, que era maestro de biología, dice, vos te estudiaste el libro de memoria, pero si te hago una pregunta seguramente no. Y bueno, y esas son las anécdotas, ¿no? Y uno lo va aprendiendo y de esos excelentes maestros que había, ¿no? Ascurrain nos daba ajuste, me acuerdo que éramos pibes, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hacíamos? Le pasábamos, donde estabas limando, le pasábamos el dedo, quedaba grasoso y no se podía limar. Y bueno, yo digo, esos maestros eran especiales, ¿no? ¿Cómo han de ser hoy? Pero muchas vivencias, incluso cuando el gordo Labat, que nos daba electricidad, nosotros creíamos que sabíamos más que el maestro y hasta que no nos pateaba la luz, ¿no es cierto? Como decíamos nosotros, así que, pero bien. Me tocó pintar el mástil, hacer todo un mangrullo de caños de obra sanitaria que se hace con nudo, que hoy se usan. Y bueno, estábamos haciendo el mástil, estaba Carelli, Carlitos Carelli, y tenía rienda. Estábamos pintando el mástil y se prenden de la rienda y pensamos que nos veníamos abajo. Nos prendimos el mástil, nos quedó todo marcado
el mástil con la pintura y todo, y ahí ni hablar. Pero bueno, son las anécdotas. Y en esa época de estudiante, don Paradisi era el jefe de taller, Cocolo que le decíamos, lo respetábamos un montón y bueno, pero la verdad que los mejores recuerdos los tengo en esa escuela, ¿no? ¿Y algún recuerdo como maestro? Bueno, como maestro hay unos alumnos que yo siempre decía, los maestros de los alumnos de cuarto año son los segundos maestros acá. Hay que imitarlos, cómo vienen vestidos, cómo vienen peinados, todo eso. En esa época el pelo largo era medio complicado de usarlo. Entonces, ¿qué hicieron los pibes? Chicos que iban de mañana y de tarde se vinieron de overol, camisita y la corbata. Y se pararon bien peinaditos y todo. Y a mí me sorprendió porque siempre venían a la herrería, imagínate el humo, todo eso. Y resulta que, bueno, está muy bien porque a mí me había pasado también. Entonces le digo, muchachos, que bien, así se deben presentar los chicos, bien, todo. Lo mandé a limpiar la chimenea. Y decía, pero maestro, no. Y le digo, porque nos había pasado con Pablo Capur. Le digo, y ustedes no se me sacan ni la corbata ni la camisa. Y era marzo, abril, cuando recién empezaba. Porque los de cuarto año había que seguir el ejemplo de ellos, ¿no es cierto? Ellos venían. Pero bien, bien. Y después, la que hacíamos de chico, a veces cuando salíamos de la herrería se pasaba por carpintería, que estaba, ahí daba el maestro Cocoyazú, que fue mi maestro carpintero, y donde nosotros pasábamos siempre por ahí y nos decía, no toquen las máquinas porque están en movimiento, no salgan como corresponde. Y siempre uno pibe, porque estamos hablando de pibes de 13 años. Entonces había alumnos que salían, le pegaban una patada a un papel. Entonces una vuelta decidimos hacer bollito de papel, porque no había venido el maestro. El maestro Sastre atendía carpintería y atendía herrería. Y bueno, sabíamos que eran tantos alumnos, el día martes eran como 50 en la herrería, y piso de tierra. Y salían y bueno, sale un alumno y sale pegándole patadas a los papelitos y adentro le habíamos envuelto la bala esa de ejercicio. Ni hablar, 3 dedos quebrados, 5 amonestaciones. Y bueno, pero yo creo que son vivencias que nos hacen hacer como personas, ¿no es cierto? Que el día de mañana somos lo que somos, ¿no? Y bueno, así que hay muchas. En esa época cuando se hacían con el Gallo Cafarena, que se hacían las aulas nuevas, se estaban haciendo todo el mosaico, ayudábamos, nosotros íbamos los sábados, los domingos, y también teníamos la chacra en esa época que hacíamos los campeonatos de fútbol interno, así que también nos prendíamos. Siempre los alumnos, siendo alumnos, queríamos ganarle a los maestros, y a veces le ganamos y a veces no, porque eran mucho más grandes que nosotros, y bueno, pero sí, la verdad, y bueno, y ver cómo ha crecido esta escuela es un orgullo para Rosario Altala. En esa época venían correntinos, chaqueños, de todos lados venían. Hoy hay escuelas técnicas en esos lugares, ¿no? Pero igual tenemos muchos alumnos y bueno, lo bueno es que se pudo hacer la escuela técnica nueva y bueno, y tenemos la otra, la que hoy estamos dentro de cumplir los 100 años, ¿no? Bueno, ¿qué sensación tenés en el hecho de haber formado parte de esta historia de 100 años como alumno, como profesor y hoy como... La verdad que me entra nostalgia y por ahí hace mucho que no voy, pero en la escuela nueva no alcancé a dar clases. Sé que sí trabajamos siendo maestro, trabajamos en las rejas, en un montón de... incluso cuando se colocó el mástil también y todo eso, pero... en realidad, por ahí lo que más nostalgia me da es entrar en la escuela, ¿no? Donde uno iba, y me acuerdo el primer momento que yo te contaba, cuando uno entra, y bueno, y verla crecer, verlo a los alumnos, verlo con el overol, verlo con todo eso, yo creo que da ganas hasta de dar clases nuevamente. Nosotros, cuando iban a visitarnos otras escuelas, en el caso de... Nosotros a las chicas
le decíamos cómo las preparaban para soldar, para que le daban mucho amperaje a la máquina para que no se le pegue el electrodo, como decimos comúnmente. Entonces que se forme el arco rápido, y es como cuando vos enseñás a un chico a caminar, le abrazábamos atrás ¿sí? Y le dejábamos, después le largábamos la mano y se entusiasmaban en eso. Entonces querían ir a visitar a la escuela. Así que sí, una nostalgia de ver, y aparte acordarme de los maestros que hoy muchos de ellos no están, ¿no es cierto? Y que nos han formado a nosotros. Eso siempre hay que valorizar, y lo seguiré valorizando junto a la familia, ¿no? Yo creo que nos enseñaron mucho, aprendimos muchas cosas. Cuando estaba don Waterloo, compró la máquina de pelar papas, y bueno, yo era medio bajo. A mí me decía el gordo Lavá, porque hacían tallarines para vender, hacían de todo, hacían sal. Me da para que pele las papas, le eche la bolsa de papa ahí, y pelar a las papas, sacaba. Resulta que, claro, los metí la papa ahí y yo me olvidé. Y cuando voy había puras pelotitas chiquitas. Y claro, fue gastando y no tenía. Entonces me acuerdo que estaba el flaco Ascurrain y me dice, lo único que podés hacer, Ruso, dice, es ir y pedirle la plata a tu papá y pagar la bolsa de papa. En esa época una bolsa de papa no era. Y sí, porque ¿qué iba a hacer? Me olvidé de la máquina prendida. Y porque trabajábamos juntos, éramos compinche con los maestros. El maestro sabía todo, sabía si vos tenías problemas en tu casa, sabía si estabas cansado, sabía si te había dejado tu novia o si andabas atrás de todo el maestro sabía. Entonces era la otra familia que teníamos nosotros, así que sí, sigo teniendo nostalgia, y aparte me acuerdo cuando hicieron la parte nueva de arriba, Labat era nuestro maestro de electricidad, fuimos a pasar los cables porque la empresa dejó todas las cajas puestas y resulta que no pasaban los cables, y estaba Pelser también ahí porque era nuevo ahí, y me dice, no, dice Ruso, vos sos muy apurado. Resulta que no era que éramos apurados, no pasaba porque le habían puesto a la caja un pedacito de caño, y lo otro no estaba más el caño, tuvimos que picar, ¿viste? O sea que las empresas eran pícaras antes también. Entonces, todas esas cosas íbamos y aprendimos, ¿no es cierto? Aprendimos. La verdad que me entra nostalgia, y a veces yo me acuerdo que hicimos incluso, siendo intendente, el convenio para hacer los semáforos, que después se hizo en la época de Rossetti. Incluso ahora tenemos unas letras que han hecho allá, que el gobierno anterior hizo hacer, las queremos que se termine, están punteadas nomás, o sea que queremos que también las vamos a colocar, ¿no es cierto? Son trabajos de la escuela, y te digo más, hablando de ahora, hace poquito hicieron un trabajo, una soldadura de una máquina, espectacular, la verdad que muy bueno. Le hablé al director porque merece decirle, mire, este trabajo se hizo en la escuela, y agradecemos porque la verdad tienen toda la tecnificación moderna, ¿no? Así que también, y seguimos trabajando y vamos a seguir trabajando con ellos. ¿Qué mensaje le daría a los chicos que están en duda de ir a la escuela? Aquellos que están en duda, hay que estudiar, ¿no es cierto? Cada vez superarse, y el estudio en la escuela técnica, el básico que ya no existe, pero que se está dando, es más que importante, porque se aprende de electricidad, se aprende de herrería, de automotores con Raúl Salomón, ¿no es cierto? Ajuste, se tiene conocimiento cómo se maneja una herramienta, por eso se dice que es una base. No todo se aprende en la escuela, ¿no es cierto? Pero sí tenemos una base. Yo creo que no dejen de estudiar, y yo creo que hoy estudiar técnica tiene un futuro, pero muy amplio, así que yo creo que el que tenga posibilidad de ir a una escuela técnica, que lo haga también. ¿Algún mensaje final? Bueno, desearle en estos 100 años que la escuela siga creciendo como ha crecido hasta hoy, y por supuesto agradecer a todos los maestros, a todos los cocineros, porque sabemos que tenemos un internado también, agradecerle a ellos, agradecerle a los ordenanzas, que son los que la tienen impecable a la escuela, a los maestros que cuidan de los alumnos, que cuidan de las herramientas, que se cuiden, que estén. Así que, bueno, no tengo más para decirle que, bueno, estos 100 años que nos encuentre a todos unidos.